Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. El día de hoy vamos a tratar el tema relacionado a los grupos de ayuda mutua y los grupos de aprendizaje reflexivo. Para ello, contamos con la presencia del doctor Julio Abarca Cordero, quien se encuentra ya en este momento con nosotros, al cual quiero saludar. ¿Cómo está, doctor Abarca? Bienvenido al consultorio psicológico. Muy feliz de poder estar aquí, Eric. Qué gusto saludarte. Siempre dispuesto a colaborar con la ventana sanmartiniana, con la San Martín de Porres. Muy bien. Hablar de los grupos de ayuda mutua, de los grupos igualmente de aprendizaje reflexivo, es buscar alternativas para solucionar problemas y que definitivamente es algo de lo cual no se habla mucho, pero esperemos que el día de hoy con usted podamos tener toda la información necesaria. Así que le doy el tiempo para que desarrolle el tema. Bien, sí, muchas gracias. Clásicamente estos grupos, ¿no? Son grupos de apoyo psicoterapéutico, grupos de aprendizaje común. Los grupos de ayuda mutua son, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Los grupos que tal vez tienen alguna ludopatía, que ellos mismos han podido superar el problema por diversas condicionantes sociales. Los grupos, por ejemplo, que tienen problemas con el tema del consumo de tabaco, entre otros. Y los GAR son los grupos de aprendizaje reflexivo, estos menos conocidos. Estos grupos de aprendizaje reflexivo siguen, pues, toda una línea de estudios que han sido propuestos por la PhD Giselle Silva Panes y que han sido también colaborados y gestionados en nuestro país, por ejemplo, a través de algunas organizaciones que han visto el aprender a pensar diferente sobre el trabajo infantil. Se han desarrollado packs de recursos para profesionales de campo en el caso de el trabajo comunitario con padres de familia, de niños trabajadores. Básicamente lo que se busca es un cambio en el pensamiento que viene no solamente a través de estudios, ¿no? Tal vez auspiciados por Fundación Telefónica en algunos programas muy conocidos como el programa Pro Niño, sino que viene de la realidad en sí misma, de las vivencias, de las actitudes de padres, maestros y también los propios trabajadores del sistema educativo, ¿no? Las voces de los niños sobre el trabajo infantil tienen mucho que decir. Hay estudios publicados que son muy importantes de revisar y que tienen incluso apoyos de colaboración internacional. Básicamente, se han podido trabajar modelos de trabajo grupal, como el APTI, que es el aprender a pensar sobre el trabajo infantil, que es un modelo de trabajo grupal de enfoque de desarrollo de capacidades, que es más que todo de enfoque preventivo, ¿no? Ya sabemos de que hay un enfoque preventivo, promocional, asistencial, en énfasis en cuestiones de salud, pero también hay que ver la parte de antes del problema, ¿no? Y esto es, como nosotros sabemos, el trabajo infantil es un problema muy grave, ¿no? Entonces, prevenir de manera efectiva el trabajo infantil, la vulneración de los derechos de los niños, la promoción del pensamiento, el aprendizaje reflexivo de padres y madres de familia que viven en situaciones de pobreza socioeconómica y pobreza sociomoral incluso, es bastante complicado. Estos grupos de aprendizaje, normalmente guiados por profesionales expertos, que vienen a ser normalmente los psicólogos o psicólogos especialistas en la parte clínica o psicopedagogos especialistas en la parte educacional, son modelos que han sido construidos y que han sido aplicados en población beneficiaria de diversos programas de Fundación Telefónica, como el programa Pro Niño, ¿no? Que lo que buscan dentro de estos grupos de aprendizaje reflexivo es dar énfasis en el cumplimiento de la función parental, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad en el bienestar de los niños, ¿no? Y cómo hacer que los mismos padres piensen distinto en relación a, por ejemplo, el tener que trabajar, ¿no? El trabajo, y siempre nosotros decimos, pues bien, Sunafil tal vez tiene algunas reglas
muy claras al respecto. Tiene que ver todo con un acompañamiento, pero no con una cuestión de forzar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos ver algunos programas y cortes comerciales y trabajos, entre comillas, guiados por los padres. La única función que deben tener, y hay toda una línea de la Organización Internacional del Trabajo por erradicar el trabajo infantil, es el estudio. Los niños, ¿no? Y los padres, madres y maestros deben tratar de estimular de que en la edad escolar solamente hayan testimonios de vida, de estudio, de aprendizaje, y no declaraciones que busquen tal vez forzar. Y que tenemos un énfasis en bastantes aportes intelectuales. Por ejemplo, se me puede venir a la cabeza, por ejemplo, los aportes de Carmen Vázquez Blasco, de Susan Joplak, de Claudia Fuentes, entre otros. Es muy importante también recordar de que estas metodologías son metodologías bastante, digamos, poco comunes, pero que tienen intenciones pedagógicas muy, muy serias, ¿no? ¿Cómo yo aprendo a reflexionar acerca del trabajo, ¿no? El aprendizaje reflexivo nace a partir de la experiencia, ¿no? Y se aprende reflexivamente interactuando con los demás a través de talleres, dinámicas de grupos, comunidades de diálogos, entre diversos aspectos que se buscan estimular. El aprendizaje reflexivo también es importante verlo desde la lógica del papel de las historias y la narrativa psicoterapéutica de lo que contamos y escuchamos. Si bien es cierto, no es una terapia conversacional, sino que hace énfasis más en la interiorización del contenido. Los padres, las madres, que van a ser parte de estos grupos de aprendizaje reflexivo, que tal vez, por ejemplo, en algunas comunidades que tenemos en las zonas, digamos, de la sierra o en zonas donde es muy, digamos, difícil cambiar el pensamiento porque hay personas que tienen un pensamiento muy rígido, se pueden hacer cambios muy importantes. Por ejemplo, algunas de estas experiencias nos han enseñado de algunos niños que, guiados por sus padres, han dejado de trabajar y que han sido, por ejemplo, niños estrella en programas de pro niño, de pasar, digamos, a ser forzados a trabajar, de recibir tal vez incluso, ¿no? Por parte de algunos de sus padres, algunos problemas de violencia, de maltrato físico y psicológico, han sido campeones, por ejemplo, de matemáticas en concursos regionales en algunas regiones del sur del país. Entonces, la eficacia de estos grupos de aprendizaje reflexivo se ha visto en la práctica, ¿no? Se han cambiado vidas y se ha podido estimular a que otras personas, ¿no?, animen a cambiar de decisión en torno a las actividades que pueden hacer los niños, que pueden hacer los adolescentes, que puede ser la propia comunidad educativa, desde la forma como se piensa el trabajo, por ejemplo, en casa, cómo se piensa el trabajo en la escuela. Si yo le digo a alguien ahora mismo, dibuja a un niño eh, trabajando, tal vez, y yo lo fuerce, tal vez a algunos se les ocurrirá pues, dibujar a un niño, o vendiendo tamales, caramelos, chicles, cigarrillos, cuando lo cierto y lo correcto es de que debería dibujarse un niño sentado en un aula, leyendo, escribiendo, ¿no? Teniendo esa conciencia de que por más de que alguien te fuerce a realizar una tarea, tú pongas en primera instancia, ¿no?, por ejemplo, tus valores, tus principios, y que puedas reflexionar e interactuar activamente con estas reflexiones de forma de que, por más presión social o del contexto de alguien que pueda tener algún grado jerárquico sobre uno, pueda darse realmente el papel del bien común, de la perspectiva social, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayudar a pensar a las personas a tomar decisiones diferentes es algo que primero se tiene que comenzar desde las nociones, ¿no? Las nociones básicas o conceptos básicos de niñez, de adolescencia, de vida,
en general en un normal desarrollo de la influencia acerca de los procesos, acerca de, por ejemplo, lo que puede hacer un niño en cuanto al estudio, respecto a sus actividades diarias, respecto a su calidad de vida, respecto al trabajo infantil, por ejemplo, en esta metodología. Entonces, los docentes tienen una distinta mirada acerca del trabajo infantil. Y, si bien es cierto, las realidades educativas son muy diversas, estos grupos de aprendizaje reflexivo que estamos haciendo en el país tienen metodologías prácticas que han dado resultados muy importantes. De allí la importancia de recalcar el trabajo psicológico, psicopedagógico, de psicólogos clínicos que incluso han podido a través de principios metodológicos de confidencialidad, de respeto, de escucha activa, sensible, poder convocar, formar grupos, aprender a hacer sesiones grupales, abrir la sesión, abrir la mente de uno. Ahora, en cada una de las sesiones se tienen pasos bien estructurados desde el speech, o sea, como un protocolo sistematizado de un procedimiento médico, qué se dice en el primer, cómo se cierran las reuniones grupales, qué se deben llevar a casa, cuál es la tarea psicológica y técnicas que van a llevar a cabo en los grupos de discusión. Entonces, allí se pueden ver intervenciones de mediador, planteamientos de situaciones de discusión, valor de preguntas abiertas y el ciclo de intervención de los mediadores, entre otros aspectos. Entonces, en este sentido, no sé si tal vez, Eric, tengas hasta ahí alguna pregunta. Sí, claro que sí. Y respecto al primer tema que nosotros estamos desarrollando, y es importante descifrar que cuando estamos hablando de los grupos de ayuda mutua, es saber en qué momento de la enfermedad que está pasando esta persona es que se puede llevar a cabo estos grupos de ayuda mutua. Porque hay que recordar que si te hablamos de alcoholismo, si la persona se encuentra en el pico más alto del problema, probablemente le sea difícil tomar la decisión de participar, de contar la experiencia, y probablemente no se sienta en la capacidad incluso de hacerlo. Por eso va la pregunta, ¿en qué momento es prudente tomar acción para formar estos grupos de ayuda mutua? Ya, en el caso de los grupos de ayuda mutua que son ampliamente conocidos, lo primero, ¿no?, que se recomienda, porque son grupos de terapia grupal, como los grupos de aprendizaje reflexivo, es tener algunos tratamientos, ¿no? Primero, en el caso del alcoholismo, es la consulta ambulatoria, ¿no?, el profesional médico, el profesional psicólogo, vista de que tal vez eso no se pueda solucionar, el problema sea muy caótico, muy desbordante. Hay programas de hospitales de día, donde se van lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 o la mitad del día y se tiene una jornada de trabajo. Si eso añadido a la consulta ambulatoria del médico y psiquiatra no funciona, se va a un internamiento, ¿no?, donde hay, por así decirlo, una especie de limpia de todos los contenidos químicos que crean normalmente la adicción. Y también hay un internamiento de el rompimiento de las relaciones con algunos agentes que puedan propiciar este consumo, ¿no? Entonces se rompe con círculos viciosos de influencia. Cuando, digamos, ya se ha pasado la terapia ambulatoria, el hospital de día, el internamiento, se suele recomendar que hayan estos grupos de ayuda mutua en vista de que ya han habido todos los esfuerzos. Hay algunos profesionales que en la terapia ambulatoria pueden desarrollar estos grupos, ¿no? Pero típicamente se siguen estos 3 pasos y normalmente luego de no poder con todo esto se va a eso. Se pueden interactuar, si bien es cierto, pero también el mismo profesional, digamos, yo, psicólogo, trabajo en un centro de salud mental comunitario, tengo pacientes
diferenciados que tienen problemas de alcoholismo, y puedo llevar terapias una vez a la semana y decirles tal vez, con ustedes 5 vamos a formar un grupo de ayuda mutua, y yo ser el terapeuta de todo ese grupo. Entonces, tengo que tener la disponibilidad de que todo el grupo participe, como en terapia familiar, ¿no? Todos los miembros de la familia tienen que participar. Igual, el grupo debe estar bien constituido como para poder haber esa interacción. Todos deben participar. El grupo bien conformado debe tener, por ejemplo, el consentimiento. Ellos me deben dar la aceptación de querer participar. No los puedo forzar en ninguna forma, ¿no? Aparte, debo identificar alternativas en el grupo para buscar respuestas de solución. Ellos mismos tienen que clarificar, ¿no? Por ejemplo, cómo les ha ido en la semana, qué pautas han seguido, si es que los consejos que ellos mismos pudieron revelar, gracias también a la guía terapéutica, han podido tener funcionamiento, ¿no? Y luego, recién con las decisiones tal vez más reflexionadas, asumir compromisos. Entonces, estos grupos normalmente guiados van de inicio a fin, pero hay muchos que tienen problemas de alcoholismo que, como bien has mencionado, Eric, pues tal vez desaparecen o tal vez eh, ellos mismos tienden a la fuga, ¿no? Entonces, para eso también es necesario el trabajo multidisciplinario. Necesitamos también pensar en salud mental, de que no solamente va a estar el profesional psicólogo, el médico psiquiatra, sino también otros profesionales. Por ejemplo, la asistente social que le haga la visita domiciliaria, entre otros, ¿no? Un control, por ejemplo, nutricional y así. Entonces, en este sentido, se debe planificar un programa de grupo de ayuda mutua, se deben planificar todas las sesiones perfectamente y se debe tener la colaboración de los miembros para poder realmente tener resultados. Bien, entonces se entiende que en todo momento tiene que estar bajo la dirección de un profesional. Primero, un profesional, en este caso de la salud mental, estamos hablando de un psicólogo, pero es importante también lo que se acaba de mencionar. Si es que el aporte o la dirección por parte del psicólogo es lo único que tenemos, probable que el resultado no sea el mismo si es que vamos abriendo el abanico para que se sumen otros profesionales que puedan dar información valiosa y se logre el objetivo, que es solucionar el problema de las personas, en este caso, ¿no?, que estamos citando como ejemplo del alcoholismo. Otra Sí, de las y en ese preguntas, caso también, perdóname que te interrumpa, es muy importante en el caso de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, AAA alcohólicos o AA, Alcohólicos Anónimos, lo ideal es de que haya el profesional psicólogo y que guíe todas las sesiones, pero también hay que reconocer de que precisamente estos grupos se apoyan en sí mismos por esas características, ¿no? De aquellos que han tenido ese problema, y lo más común, lo más usual, es de que sean personas de que hayan tenido el consumo de alcohol y ellos mismos por diversas ayudas o terapias lo hayan podido superar, y ellos ya habiendo superado eso, ¿no?, crean comunidades y se apoyan a todos, ¿no?, como hermandades, ¿no?, y tratan de, en base a su experiencia, decirles cómo ellos deben superar, ¿no? Entonces también hay que reconocer de que no solamente hay grupos de ayuda mutua donde hay profesionales allí que guían todo el accionar, sino también las mismas personas que han sufrido esa adicción que guían a algunos grupos, ¿no? Pero lo más importante es de que hayan los profesionales. exacto. Y si tendríamos que hablar de tiempos para llevar a cabo estos grupos de ayuda mutua, ¿podemos establecerlos de repente por meses o es de acuerdo al problema que se está viviendo? Y también si es que existe un límite, ¿no? Bueno, sí, es muy importante esto. Por ejemplo, estos grupos tienen variaciones muy infrecuentes, ¿no? No hay un número de sesiones típicamente establecido como para solucionar, porque los grupos de ayuda mutua tienen precisamente en las adicciones, por ejemplo, los ludópatas o los que tienen consumo de alcohol o consumo de tabaco, tienen muchas caídas, muchas altas, muchos picos, ¿no? Entonces, no hay un establecimiento del todo claro allí, pero Entonces debería ser permanente en todo caso.
debe ser permanente. Normalmente lo que son adicciones, trastornos de personalidad, siempre tienen que tener un chequeo continuo, ¿no? Entonces deben tratar de, por ejemplo, tener un ritmo normal de vida, tener sus sesiones de control, aparte de ya haber superado el problema, luego de que les dan el alta, ¿no? Deben tener una guía o un acompañamiento ya, digamos, más constante, ¿no? No es como, por ejemplo, un problema, no sé, de autoestima o un trastorno de estado de ánimo o un trastorno de ansiedad, que puede ser que en algunos casos se acaba, digamos, por así decirlo, la terapia, por ejemplo, la terapia breve, que es más breve, que dura 6 meses en algunos casos, puede ser de que ya nunca más necesites una consulta, ¿no? Pero en estos casos específicos, sí es necesario un control, una supervisión, por lo menos, ¿no? Bimensual, ¿no? En este caso también es también importante recalcar de que, dadas las propias diferencias individuales, podamos tener personas donde tal vez, ¿no? Eh, pero es muy poco frecuente, eh, en terapias únicas, ¿no? Puedan haber comprendido la gravedad del problema y tal vez bien guiados puedan superar el problema, ¿no? Esas sesiones de terapia única, por ejemplo, la terapia sistémica, funcionan muy bien para algunos grupos que tienen problemas emocionales o control de ira, ¿no? Pero típicamente los grupos estos de ayuda mutua, aquellos que sufren, ¿no? No sé si tal vez podemos recordar la película Mejor Imposible, que trata de los trastornos de ansiedad y eh, necesitan, ¿no? Un acompañamiento constante. Pero sí, también hay dentro de la terapia sistémica modelos de sesión de terapia única, ¿no? O sea, con una sola sesión se puede llegar a orientar tan perfectamente que algunos casos, diferencias individuales muy puntuales, tal vez no necesiten más, o 3 o 6 consultas, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho del propio sujeto, ¿no? Que como nosotros sabemos, cada individuo es un mundo, ¿no? Ok, bueno, para cerrar con este primer tema, por parte del gobierno, ¿se están llevando a cabo estos programas o básicamente se desarrollan de manera particular en clínicas o en ONGs? ¿Cuál es nuestra realidad en Arequipa, en el país? Básicamente, estos grupos, por ejemplo, de ayuda mutua, eh, no tienen el apoyo necesario del Estado, ¿no? Por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, si uno los recuerda, están de un lado al otro, ¿no? No tienen una sede fija, alquilan de sus propios aportes es que se pueden organizar. En algunas clínicas que, digamos, tienen algunos grupos no es constante de forma privada, por eso tal vez debería darse una reflexión, valga, del Estado y tratar de estimular de que hayan estos, por ejemplo, estos grupos de ayuda mutua guiados por profesionales en, por ejemplo, los centros de salud mental comunitario, en otros centros que, por ejemplo, puedan ver el tema de salud mental, ¿no? Centros de rehabilitación psicosocial, que, por ejemplo, hasta la fecha, a pesar que la norma técnica dice que deberían haber centros de rehabilitación profesional, todavía no hay, ¿no? O centros de rehabilitación psicosocial, perdón. Centros de rehabilitación psicosocial todavía no hay. Y se dijo de que se iban a implementar, ¿no? Porque, por ejemplo, cada centro de salud mental comunitario, según su normativa, según su norma técnica, atiende bajo enfoque territorial 100.000 personas en su jurisdicción. Entonces, falta más apoyo de parte de esto. Ok, bien, y para pasar al otro tema, los grupos de aprendizaje reflexivo, si bien es cierto, en la primera etapa, donde el ser humano comienza a recién ser instruido, es importante que se haga ello en nuestro país. ¿Cómo se está desarrollando? Dado que algunas instituciones establecen diferentes metodologías, ¿no? Hablo de instituciones a nivel de primario o secundario, porque existe esto de manera particular.
ellos se puede decir que están trabajando de alguna forma, poniendo atención a ver estos grupos de aprendizaje reflexivo y quizás la forma como lo manejan los colegios a nivel nacional no se aplica. ¿Sucede esto en nuestra realidad? ¿Hay una diferencia ahí sobre la atención que se pone en una forma de educación a comparación de la otra? Sí, sí hay una gran diferencia, ¿no? También debemos recordar de que, por ejemplo, esta metodología, GAR, que, por ejemplo, en Puno, con Pro Niño trabaja Red Titicaca, acá en Arequipa, por ejemplo, trabajan con CEDER, y en otras regiones con diferentes ONGs, recibe apoyo, digamos, de cooperación internacional. Entonces los fondos no son provenientes, digamos, del Estado, ¿no? Dentro de estos diversos programas, ¿no? Hay, por ejemplo, refuerzo escolar, hay beneficiarios, y específicamente en el caso de los grupos de aprendizaje reflexivo, lo que se busca es en el método, digamos, asentar o enfatizar en la dimensión psicológica de lo que tiene, ¿no? Que cambiarse, ¿no? Que es básicamente la prevención de la visión del trabajo infantil, ¿no? Hacerle ver a los padres, la familia, a los docentes, ¿no? Que desarrollen capacidades para evitar y tomar, evitar el trabajo infantil y evitar tomar malas decisiones sobre el trabajo infantil, que las decisiones sean de forma pensada, reflexionada, planificada, que se prevenga esto, ¿no? Y que se amplíen las oportunidades a niños, niñas, para que crezcan y se desarrollen en un marco seguro, ¿no? Primero, cuidado por su entorno familiar, con mejores condiciones sociales, con mejores condiciones educativas y con mejores condiciones emocionales. Esta propuesta, por ejemplo, nace de Vygotsky. En términos generales, la metodología que sigue es basada en el enfoque histórico-cultural del desarrollo humano. La visión histórico-cultural del desarrollo humano enfatiza en que lo psicológico no es exclusivamente inherente a la naturaleza humana universal, sino que se constituye en la inserción del individuo en la sociedad. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos un contexto cultural, un contexto social específico, que tal vez, ¿no? De alguna manera influye en nosotros. ¿No? Y por eso es muy importante, por ejemplo, en este método, partir en el eje central de el trabajo psicopedagógico, el trabajo psicólogo, como monitor y orientador. Entonces, de esa parte, digamos, de que la comunidad, los que son los padres, los docentes, porque los psicólogos trabajan con los docentes, con los directores, con los padres, madres de familia, con los niños, que buscan realizar un trabajo práctico, gratificante, creativo, innovador y sobre todo humano, ¿no? Devolverle esa connotación humana a los propios niños dentro de su desarrollo y su aprendizaje. ¿Y hay alguna estadística sobre cómo se está trabajando en nuestro país en la parte de el grupo familiar? Porque si bien es cierto, esto lo conocemos desde la academia y probablemente a nivel educativo, cuando se estructuran, cuando se plantean las metodologías, es muy probable que esto se mencione y se trate de incluir, pero en la casa, que es donde se adolece, ¿no? Donde no se cumple quizás ese porcentaje vital de los padres. ¿Hay alguna estadística que nos sirva de aliento de que por lo menos estamos mejorando en el núcleo familiar, en que los padres también están inculcando este tipo de educación a sus hijos? Bueno, hay muchas investigaciones respecto a psicología de la familia, ¿no? Hay algunos institutos de familia que están guiados por algunas universidades privadas, pero hay cifras, digamos, de estudios muy concretos, ¿no? Digamos, no a nivel nacional, ¿no? Por lo menos no hasta donde tengo conocimiento, pero sí hay encuestas que dan marco general, ¿no? Entonces, la preocupación de la familia
o de la psicología de la familia es algo, primero, un reto para los psicólogos y las diversas especialidades que hay en la psicología, que no solamente es psicología clínica, educativa, ¿no? Sino también debe haber un área de especialización de psicología de la familia, como bien has dicho, es muy importante. Así como hay medicina médico familiar, ¿no? Hay médico especialista en familia, ¿no? Entonces, y muchos de estos médicos trabajan, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, con los médicos psiquiatras. Básicamente no existe una cifra allí, pero sí tenemos datos, digamos, más generales, ¿no? De cómo es la composición familiar, ¿no? Sino, tal vez, el desafío es hacerlo. Pero podríamos concluir que a nivel país todavía estamos dando los primeros pasos en incursionar en esto, en que esto que lo mencionamos Sí, desde la teoría, en la práctica se desarrolle. Podemos ir claro, dando los primeros pasos. sí, me parece que sí, si bien es cierto, digamos, de parte de toda la sociedad, ¿no? Nos han enseñado típicamente la familia es la célula básica de la sociedad. No ha habido una preocupación por, de parte del Estado específicamente, por ver temas de familia, ¿no? Más el tema de reproducción, ¿no? No tanto el tema de la calidad de la creación de la familia, ¿no? Normalmente, por ejemplo, las comunidades de escuelas de padres, que después los padres van a tener, pues obviamente, una familia, eh, se da desde la iniciativa de los estudiantes, de algunos cursos, de cuestiones un poquito más aisladas, pero no como una política central, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, la modalidad de trabajo para trabajar con familias, con padres de familia, exclusivamente debería ser bajo un enfoque de trabajo grupal, ¿no? Se debe trabajar con profesionales, pueden ser psicólogos, con monitores, que incentiven a aplicar métodos efectivos de prevención en diversas situaciones en el entorno familiar. Eso, por ejemplo, también padres de familia que ya capacitados o entrenados desarrollen las capacidades para tomar decisiones familiares de forma reflexiva, y también los niños, niñas y adolescentes que van a ser beneficiados en última instancia deben alcanzar mejores condiciones de vida, dado, ¿no? Este trabajo sistémico con la comunidad educativa, con los padres de familia, debe haber una repercusión, una mejora de la calidad de vida. Entonces, eso es algo que nos falta, ¿no? Y que es necesario recalcar, como bien has dicho, que en cierta medida está siendo abordado por los GAR, por los grupos de aprendizaje reflexivos en algunos contextos. Por ejemplo, se toman 5 colegios beneficiarios en Puno, las comunidades que he hecho, de la comunidad que he hecho, Aymara, en Puno, en Chiliaca, en otras zonas, pero no se toman todos los distritos, ¿no? Muy bien, estamos con el doctor Julio César Abarca. Perdón, se cortó. Bien, doctor Abarca estaba comentándonos finalmente sobre la forma como se está trabajando esto en nuestro país, y nos estaba contando de que en Puno se estaba aplicando en algunos colegios, pero que no era suficiente para alcanzar el nivel que se espera. Bien, estamos tratando el tema de los grupos de ayuda mutua y grupos de aprendizaje reflexivo. Hemos conversado con el doctor Julio César Abarca, quien nos ha explicado sobre cómo viene desarrollándose ese trabajo, tanto a nivel social, a nivel educativo, dos formas de trabajarlas desde el plano de la psicología. Bien, de esta forma llegamos al final del consultorio psicológico online y nos encontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes con todos.